Señoras senadores, señoras senadoras, leales a los principios republicanos y democráticos, presentamos ante esta Cámara Alta el informe de labores del INAI correspondiente al periodo de octubre de 2021 a septiembre de 2022, desde una visión de Estado y con respeto a la división de poderes. Somos conscientes de la íntima relación de la codependencia entre el derecho a la información y la protección de datos personales con la vigencia y desarrollo de la democracia, así como con la eficacia de las instituciones de un Estado constitucional, por lo cual desplegamos numerosas acciones y políticas con el afán de seguir fortaleciendo de manera tangible la calidad de vida de las y los mexicanos. Bajo ese enfoque, nuestro informe se fundamenta en tales interdependencias y por ello fue elaborado en clave ciudadana y con vocación social, porque el INAI surgió tras años de exigencias y movilizaciones sociales. De la sociedad surge y a ella se debe. Y así como la ciudadanía impulsó y fortaleció al INAI, la ciudadanía cada vez más se fortalece y protege con las facultades de este instituto. Para demostrarlo, en materia de acceso a la información, logramos un récord histórico, pues las solicitudes incrementaron un 10.32% en comparación con el periodo anterior, reforzando la tendencia ascendente interrumpida únicamente por la pandemia. A pesar del aumento, destaca el tiempo promedio de respuesta, que fue de 14 días. Así, el acumulado desde 2003 al cierre del informe registra poco más de 2.818.000 solicitudes ingresadas a los sujetos obligados de orden federal. Esto refleja una exigencia ciudadana por la apertura, pero también refleja una creciente confianza en los procesos para garantizar el derecho a saber. Sobre los medios para realizar solicitudes, la Plataforma Nacional de Transparencia se reafirma como la más utilizada, pues 7 de cada 10 ingresaron por esta vía. Desde su apertura en 2016 y hasta el 2022, más de 1.600.000 solicitudes se han presentado por esta herramienta. Entre las preguntas más frecuentes están, primero, actividades institucionales con un 28.6%. En segundo lugar, la información generada o administrada por el sujeto obligado con un 23%. Y en tercer lugar, peticiones sobre temas de salud con un 10.6%. Destaca que fueron la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la COFEPRIS, el Seguro Social, la SEP y la SEDENA los sujetos obligados con mayor número de solicitudes recibidas en este periodo. Pasemos ahora a la protección de datos personales. Estos han adquirido un valor comercial tal que se les ha llamado el oro del siglo XXI, el oro negro. Es así que hoy se usan como moneda de cambio a costa de nuestra privacidad, más aún cuando las tecnologías se utilizan por todos los sectores, incluidas niñas, niños y adolescentes, quienes deben de estar especialmente protegidos. Frente a este contexto, el INAI emite normativas y tramita procedimientos administrativos preventivos y correctivos. Así, ejecutamos el Programa Anual de Evaluación del Desempeño de los Sujetos Obligados en el cumplimiento de la ley en la materia y modificamos los lineamientos generales de protección de datos personales para el sector público con el propósito de implementar un esquema de certificación para acreditar el cumplimiento de los principios, deberes y obligaciones en aras de fortalecer
la protección de los datos personales en México. Al tiempo, observamos un creciente interés en realizar solicitudes de datos personales a los sujetos obligados del ámbito federal, pues éstas incrementaron casi en un 50% respecto al año anterior, con lo que también alcanzamos un nuevo máximo histórico, sumando más de 63,000. Llama la atención que más del 50% de las solicitudes se relacionaron con el expediente clínico y el expediente laboral. Así, el IMSS nuevamente recibió la mayor cantidad de solicitudes, seguido por la Secretaría de Salud y por el ISSSTE. Cuando las respuestas de los sujetos obligados no satisfacen a las personas, pueden acudir al INAI para solicitar la intervención, y de ahí que insistamos, el instituto no trabaja para los poderes del Estado, trabaja para la gente y fortalece sus capacidades para defenderse. Para muestra, en este periodo recibimos más de 20,000 medios de impugnación en materia de acceso a la información, lo que significó un incremento del 16.7% respecto al año anterior, y en más del 80% de las resoluciones se modificó o revocó la respuesta. En cuanto a los recursos de revisión en materia de datos personales, se interpusieron más de 2,600 medios de impugnación, 5% más que en el periodo anterior. Nuevamente, en más del 82% se mandató realizar acciones de respuesta adicionales, porque el INAI está del lado de la gente. Cabe señalar que cuando el INAI detecte el incumplimiento a sus determinaciones, puede hacer la denuncia correspondiente, y en este periodo presentó 1,080 denuncias ante los órganos internos de control de los sujetos obligados por incumplimiento. 1,005 están en investigación, 11 en sustanciación y 64 fueron concluidas. Por otra parte, una labor esencial del Instituto es atender con prontitud y cabalidad las denuncias por el incumplimiento de las obligaciones de transparencia. En este periodo se recibieron más de 1,000, un poco más que en el anterior, cifra que ha ido constantemente a la baja durante los últimos 2 años. Sin embargo, aún enfrentamos resistencias a la publicidad. De ahí que adquiera relevancia crear mediciones para conocer el nivel de apertura y los retos frente a la opacidad. Así, y para conocer el nivel de cumplimiento de los sujetos obligados, realizamos distintas evaluaciones. En 2002, identificamos que los sujetos obligados del ámbito federal obtuvieron un promedio de cumplimiento del 96.7%. Por arriba del promedio están el Poder Legislativo y el Poder Judicial de la Federación con un 100% de cumplimiento. También los órganos autónomos con 99.4% y los partidos políticos con 97.8%. Por su parte, el Poder Ejecutivo reportó un puntaje del 95.7%. Ahora bien, como garante de la privacidad, el INAI brinda asesoramiento constante sobre datos personales, tanto a entes del sector público como del privado. Para dicho fin, emitimos distintas recomendaciones, por ejemplo, sobre el tratamiento de datos personales derivados del uso de la inteligencia artificial, o bien las guías de protección de datos para casos de violencia contra las mujeres. Por otra parte, con relación al sector público, se iniciaron 97 expedientes de investigación previa, así como 17 procedimientos de verificación.
en tanto que se abrieron 655 investigaciones preliminares y 92 procedimientos de verificación respecto al sector privado. En este último, el Instituto recibió 266 solicitudes de protección de derechos, motivadas por la inconformidad de respuesta del responsable del tratamiento de los datos. Realizamos 113 procedimientos de imposición de sanciones por incumplimiento del sector privado, 36.1% más que el periodo anterior, sumando multas por más de 60 millones de pesos. El sector más sancionado fue servicios financieros y de seguros con un 63%. Estos datos reflejan la relevancia de que el INAI se vincule también con el sector privado para fortalecer sus capacidades de gestión de los datos personales y así las empresas brinden mayor seguridad a los usuarios. En cuanto al Sistema Nacional de Transparencia, que lidera el INAI, se realizaron 70 sesiones, 38 ordinarias, 28 extraordinarias y 4 reuniones de trabajo, aprobando 15 acuerdos, entre ellos los relativos al Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y el Programa Nacional de Protección de Datos Personales relevantes, en tanto rutas de coordinación nacional. También fortalecimos a las herramientas, particularmente a la más poderosa de la ciudadanía para realizar solicitudes, como lo es la Plataforma Nacional de Transparencia. Destaca la creación de 5 nuevos buscadores temáticos que permiten conocer de forma sencilla sobre los servidores públicos sancionados, el presupuesto anual asignado o el ejercicio del presupuesto, entre otros. Para socializar el uso de esta plataforma, se incorporó el software Integra 2, que brinda mayor accesibilidad a las personas con discapacidad, y se realizaron jornadas de socialización de la plataforma en 19 entidades, lo cual se tradujo en 36 eventos y 3,700 asistentes. El INAI también fortaleció la profesionalización de las y los servidores públicos del país. Para muestra, el Centro Virtual de Capacitación ofreció 18 cursos de capacitación gratuitos que pueden cursarse en línea y sin ninguna restricción horaria. Gracias a estas facilidades, más de 270,000 personas acreditaron uno o varios cursos, casi el doble del periodo anterior, con lo que alcanzamos un récord histórico. A estas se suman otras 247 acciones de capacitación en línea en tiempo real, con más de 13,000 acreditados. Para diseñar mejores capacitaciones, se realizó el diagnóstico de necesidades de capacitación que encauzó a 256 cursos y talleres aprovechados por más de 15,000 personas servidoras públicas. También se impartieron 144 capacitaciones especializadas de alto nivel acreditadas por más de 9,000 personas. En más del 90% no se erogaron recursos, pues fueron impartidas por el personal del INAI. Destaco las 13 capacitaciones presenciales y 19 virtuales en materia de archivos, pues sin el debido conocimiento sobre su gestión no existirían documentos públicos a los que acceder. Por eso, también damos seguimiento al proceso de armonización de las leyes estatales con la Ley General de Archivos. Al respecto, en el periodo que se reporta, 22 entidades federativas instauraron ordenamientos sobre este tema, de los cuales promovimos 2 acciones de inconstitucionalidad. Asimismo, participamos de proyectos que usan la inteligencia artificial para la gestión de archivos.
para mejorar la disponibilidad y accesibilidad de archivos confiables, y junto a la UNAM y el Colegio de México somos parte del grupo Referencia y Acceso que busca extraer y reconocer datos personales. Al tiempo, refrendó su adhesión a la Asociación Latinoamericana de Archivos, al Consejo Internacional de Archivos y a la Sociedad de Archiveros Americanos para propiciar colaboraciones multidisciplinarias. No puede entenderse el INAI sin su raíz ciudadana. Por eso nos vinculamos con ella, para ser la copartícipe de nuestras actividades de promoción, entre ellas el programa de sensibilización de derechos que impulsó a 12 proyectos en beneficio de grupos en situación de vulnerabilidad, 175 talleres de sensibilización para más de 5,000 personas y distintos certámenes nacionales, como el de innovación en transparencia, historieta, cuento, ensayo y spot de radio. El INAI también ofrece una atención directa y personalizada. En el periodo reportado, el Centro de Atención a la Sociedad realizó 410,000 asesorías y el Centro de Atención Virtual brindó más de 72,000, 22% más que el periodo anterior, gracias a que usa la inteligencia artificial para responder consultas. Merece especial mención la serie que hoy cumple precisamente un año, Derecho a Saber, que en colaboración con esta Cámara Alta nos permitió socializar los derechos tutelados en el canal del Congreso, y a un año de su transmisión ya fue reconocida como mejor programa de divulgación. Agradecemos a Nayeli Roldán por la conducción de este programa. Además, el INAI promueve herramientas tecnológicas que facilitan la apertura de la información mediante proyectos de avanzada, como las iniciativas Contrataciones Abiertas e Infraestructura Abierta, que transparentan los procesos de adquisiciones y de obra pública. Uno de los grandes retos del Instituto es que la información impacte en la vida pública y en la vida cotidiana de las personas. Por eso se diseñó el Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información, que en su última edición permitió resolver 98 problemáticas comunitarias o de su vida diaria, ejerciendo el derecho a saber. Otra iniciativa vanguardista es la estrategia Co-Creación desde lo local, que diseña soluciones cooperativas bajo esquemas de gobierno abierto a nivel local. A ella se sumaron 235 instituciones y 218 organizaciones, lo que se tradujo en 156 compromisos dirigidos para resolver necesidades específicas de las comunidades participantes. Otra ventana al futuro está en los datos abiertos, para lo cual se impulsó la estrategia Abramos México y la Cuarta Cumbre Nacional de Gobierno Abierto. Esta última definió acciones para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. En el ámbito internacional, el INAI es un referente global. En materia de acceso a la información, preside la Red de Transparencia y Acceso a la Información, por sus siglas RTA, la Conferencia Internacional de Comisionados de Información, ICIC. En materia de probidad y combate a la corrupción, ocupa la vicepresidencia de la Red para la Integridad y en unos días asumirá la presidencia. Y en materia de datos personales, encabeza la Asamblea Global de la Privacidad. Fuimos parte del 57 Foro de Autoridades de Privacidad Asia-Pacífico, además de ser partícipes de reuniones del Comité Consultivo del Convenio 108 del Consejo de Europa. Y recientemente me complace mucho informar a ustedes
que el INAI asumió la presidencia de la Red Iberoamericana de Datos Personales. Un tema central es la agenda de género. Al respecto, firmamos un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres para impulsar la transparencia en la publicación de las sentencias relativas al derecho a una vida libre de violencia y trabajamos en un observatorio de resoluciones con perspectiva de género. Así, podemos afirmar que el INAI fortalece la lucha por la eliminación de la violencia contra las mujeres. El Instituto se ha consolidado como un órgano técnico y para asegurar que así siga, ha diseñado mecanismos objetivos de reclutamiento, permanencia y desarrollo. Prueba de ello es la implementación del servicio profesional de carrera que garantizará los más altos estándares de capacitación. El modelo avanza de manera ordenada e incorporará el 58% de las plazas de estructura. Esta especialización permite que el INAI fortalezca a otras instituciones democráticas claves para la nación. El Sistema Nacional Anticorrupción. Agradezco a los representantes que están aquí presentes. El Sistema Nacional de Archivos. La Junta de Gobierno del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, además de participar en los comités técnicos especializados del INEGI. Por su parte, nuestro Pleno realizó 48 sesiones públicas y 38 privadas. Innovó al firmar electrónicamente 14.738 resoluciones, transitando así al gobierno electrónico. Firmó 40 convenios nacionales e internacionales y trabajó de manera coordinada con el Consejo Consultivo. Señoras y señores legisladores, por tercera ocasión acudo a esta soberanía como presidenta del INAI y del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. Agradezco la confianza recibida, convencida de que con su apoyo el INAI tendrá una integración que le permita seguir fortaleciendo al país. El INAI solo milita por México. El encargo constitucional marca la frontera de nuestras atribuciones que hemos cumplido y seguiremos cumpliendo con rigor. No tiene otra misión ni otra pretensión. Es únicamente de la sociedad mexicana, a quien acompañamos sin reservas. Son sus derechos y son sus libertades de los que somos custodios. El Instituto surgió del proceso de la transición democrática y congregó décadas de esfuerzos para mitigar los excesos del poder. De allí emana su perspectiva garantista y su afán de habilitar otros derechos para impulsar la justicia social. Esa es la única convicción del INAI: ayudar a las personas a resolver problemáticas de la vida cotidiana, desde acceder a su expediente médico, vigilar las obras de su colonia, identificar fallas en sus procesos judiciales, prevenir daños al ecosistema que habitan, hasta acceder a los programas sociales, por citar solo algunos ejemplos. Sin embargo, somos conscientes que toda institución es perfectible, siempre que las mejoras emerjan de criterios técnicos, metodológicos y, desde luego, diálogos democráticos. Por ello, con visión de futuro,
trabajamos permanentemente para potenciar las capacidades del INAI, ya instaurando el servicio profesional de carrera, ya con innovaciones tecnológicas, ya incidiendo en agendas internacionales de vanguardia. Como se observa, este instituto ha apostado por la mejora constante hasta convertirse en referente mundial. Sí, reconocemos que hay áreas de oportunidad y de crecimiento, por lo que hacemos un respetuoso llamado a no imposibilitar sus tareas, pues sin quórum para sesionar no tendremos las facultades para impedir que se niegue el derecho a saber de la ciudadanía, ni podremos protegerle si se vulneran sus datos personales. Tampoco podremos fungir como segunda instancia, ni podremos resolver aquellos recursos estatales que el INAI atrae por su relevancia nacional o por la falta de quórum de los organismos garantes locales. No podremos resolver las denuncias de incumplimiento a las obligaciones de transparencia, ni las verificaciones en materia de datos personales, ni celebrar convenios o memorándums de entendimiento para desarrollar proyectos. Ante ello, no podemos sino defender su autonomía. Lo contrario sería indigno de la naturaleza de la institución y de la promesa que hicimos aquí al ingresar a su servicio. Las resistencias a la publicidad pueden ser parte de todo proceso de consolidación democrática y confiamos en que la sociedad que ayer hizo emerger este instituto, hoy sabrá articular las exigencias suficientes para fortalecerlo y con ello también para fortalecerse. Estamos ciertos que el INAI trascenderá las coyunturas. La razón es simple pero categórica. No hay democracia que pueda vivir sin transparencia. No hay votos ni elecciones legítimas sin información vasta y fidedigna de las y los candidatos. No hay posibilidad de evaluar la gestión de las y los representantes si no rinden cuentas en la tribuna pública. No hay incluso justicia sin publicidad, porque lo injusto no soporta verse descubierto. Luego entonces, ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Judicial pueden concebirse desde la opacidad. A esa razón, y para estar a la altura de las más altas exigencias ciudadanas, lejos de disminuirla, hoy debemos fortalecerla, porque en las sociedades contemporáneas la democracia solo es real allá donde existe la transparencia. Por ello, desde esta tribuna hago saber a la nación, en nombre de los integrantes del Pleno de este instituto, que cuentan con una institución que protege lo más preciado para este país, la democracia. Muchas gracias. También me congratula que estemos analizando el informe de labores 2022 del INAI, porque, compañeras y compañeros, ha habido tantos intentos políticos por desacreditar y debilitar a la institución que este espacio nos sirve para recordar que sin la institución no podemos gozar de una auténtica democracia en México. Desde el poder se ha cuestionado la necesidad y la legitimidad del INAI, acusando a este instituto de ser una mera simulación. Frente a ello, hoy respondemos con firmeza
que el INAI es de los mexicanos y las mexicanas, que nos ha servido para abrirnos las puertas al público, a la transparencia. Gracias al instituto, accedimos a información sobre graves crímenes cometidos por el Estado, como las matanzas y desapariciones forzadas de Ayotzinapa, de Tlatlaya, de Apatzingán. Creo que la labor del INAI ha generado información que ha llevado a grandes investigaciones periodísticas, como la Casa Blanca, la estafa maestra, las empresas fantasmas de Duarte, e incluso el INAI ha estado ahí para combatir la opacidad de una institución que cada día tiene más recursos, más poder y menos límites, la Guardia Nacional. Por eso, la autonomía del INAI ha permitido fungir como un arma imparcial en el combate a la corrupción, un órgano vigilante de la autonomía, cumpliendo su mandato constitucional de garantizar nuestro derecho a la información y a la privacidad, nuestro derecho a saber, para articular un debate público sólido, participativo e informado. Aplaudo el trabajo reflejado en el informe que nos presenta la comisionada presidenta, porque el instituto ha mantenido el índice de acceso a la información por encima del 97%, asegurando que las instituciones públicas atienden adecuadamente las solicitudes de información presentadas por la ciudadanía. También reconocemos, comisionada, que la presentación de controversias constitucionales por el INAI no son un medio para ofender ni para incitar a ningún político, sino una herramienta institucional para resolver conflictos en un ambiente de paz social. Así lo ha demostrado la reciente invalidación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que logró el Instituto ante la Suprema Corte. Una invalidación que, como recordarán, advertimos a la mayoría de esta Cámara. También lo ha demostrado la controversia presentada por el INAI, que logró abrir los megaproyectos para el Tren Maya al escrutinio público. Y, por supuesto, así lo ha demostrado la controversia constitucional por la cual la felicitamos, formulada para concretar los nombramientos pertinentes y pendientes mandatados que faltaban por este Senado y que hoy siguen en discusión. Además, el INAI resolvió más de 18,000 medios de impugnación sobre acceso a la información este año, lo que significa un 16% de mayor productividad que el año pasado. Y para que estos logros sean de acceso a los mexicanos, sí le quiero hacer algunas preguntas, comisionada. ¿Cómo es que estas cifras pueden leerse para beneficio de las y los ciudadanos? ¿De qué nos sirven estos derechos como tutela? El INAI sirve a los mexicanos en su vida cotidiana, a todas y todos nosotros. También decirle que el instituto se ha posicionado y ha posicionado al Estado mexicano como un país líder en materia de acceso a la información, encabezando la Red de Transparencia y de Acceso a la Información, la Conferencia Internacional de Comisionados de Información y la Red para la Integralidad. Al respecto, queremos que nos comparta cuál es la relevancia de que el INAI despliegue una estrategia de cooperación internacional con autoridades homólogas de otras regiones del mundo. ¿De qué manera se beneficia México con la participación del INAI en estas redes internacionales? Y por último, comisionada, preguntarte y decirte, ¿qué va a pasar con el INAI? ¿Qué está en juego? ¿Qué le espera si no logramos hacer los nombramientos que por mandato tenemos la obligación de realizar en este Senado de la República antes del 31 de marzo? ¿Qué pasaría si quedara inoperante? Por esta y sus respuestas concretas, como siempre, agradezco que me hayan prestado atención y decirles que la creación del INAI no es un capricho o una concesión por parte de las autoridades. El INAI se construyó con la lucha de generaciones que trabajaron y se arriesgaron todos los días en defensa de nuestro derecho a saber. Así de simple y así de fácil. Muchas gracias. Buenas tardes. Estimada comisionada presidenta, pude advertir en su presentación un informe lleno de compromiso, un informe lleno de emotividad de la labor realizada, un informe en el cual nos dio cuenta de la importancia
que tiene el INAI, para que quede claro que este órgano autónomo no es solamente un capricho o no es una institución más que sirva de ornato a las instituciones de gobierno, sino que es indispensable para el desarrollo de la vida diaria. La transparencia y el acceso a la información, así como la protección de datos personales, se han vuelto todo un desafío en nuestros tiempos y se han vuelto también un tema de todos los días. Todos los días estamos utilizando temas y estamos vinculados con temas de acceso a la información, de protección de datos en cada uno de nuestros ejercicios de comunicación desde nuestros propios aparatos celulares, desde ahí mismo. Por eso es que la importancia del fortalecimiento de este instituto no está en duda. Es un desafío importante, sí, como nos lo ha aclarado y nos lo ha señalado, dentro de todos los desafíos que tiene el INAI. No son nuevos. El acceso a la información ha recorrido un largo camino lleno de dificultades desde que fue incorporado constitucionalmente en 1977. Se ha desarrollado de una manera inicial, 2007, y considerado ya como un derecho fundamental en 2014. Más de 40 años de acceso a la información, desde que se decía, pues la oficina de acceso a la información, ponla por ahí, en algún lugar, en el edificio, debe haber por ahí algún espacio desocupado y pues alguien que se haga cargo de eso. ¿Quién? Pues quien sea, no importa. Poco a poco se fue viendo la importancia, la trascendencia, la relevancia y las consecuencias jurídicas del acceso a la información, de la protección de los datos personales. Poco a poco se ha ido comprendiendo, hasta llegar a estos números que hoy nos presenta, Presidenta. Más de 314,000 solicitudes solamente en el periodo 21-22 de octubre a septiembre, más otras más de 60,000 que tiene que ver con los datos personales. Y ahí también queda claro que esto no es solo de gobierno, porque uno de los sujetos obligados que más solicitudes presenta y que representa para el INAI es la propia Suprema Corte de Justicia. Ese es un dato importante. De todo lo anterior podemos advertir, Presidenta, y podemos estar claros que tenemos una obligación. Aquí en el Senado, Presidenta, vamos a cumplir con nuestra obligación. Hemos platicado en los grupos parlamentarios, en el bloque de contención, y estamos listos para continuar con la propuesta de las candidaturas que están vacantes. Hemos platicado también con el coordinador del grupo mayoritario y también yo lo veo en ese ánimo, en el ánimo de dar cumplimiento a un mandato que tenemos y a una obligación que debemos cumplir. Ahora no solamente por nuestra obligación en sí, sino porque también hay una suspensión definitiva del Poder Judicial de la Federación que así nos obliga a que no dejemos en una parálisis de actuación a este instituto. Tenga usted por seguro que lo haremos, Presidenta, que vamos a trabajar y que haremos todo nuestro esfuerzo. No va a quedar por propuesta, no va a quedar por trabajo, no va a quedar por ninguno de nosotros ni de nosotras. Lo que estoy convencido, Presidenta, es que hoy está también usted informándonos de temas nuevos y yo solamente quiero concluir con un par de preguntas. Quiero preguntarle, primero hizo en varias ocasiones durante su intervención, hizo referencia a
lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Y le quiero preguntar cuáles son esos retos, sobre todo en el tema de la privacidad, en el mundo digital. ¿Cuáles son esos retos frente a la inteligencia artificial y qué está haciendo el INAI al respecto? Y también preguntarle, porque nos habló de algo muy importante, que es que no solo es el asunto de esos temas de altísima relevancia, que claro que son importantes, sino también lo que el INAI está haciendo en la socialización del derecho a la información para resolver problemas de la comunidad. Si nos pudiera platicar más sobre eso que se vuelve el día a día, el tema de información cotidiana. Por sus respuestas, por su información y porque usted tenga la seguridad de que aquí haremos todo lo necesario y daremos todo el esfuerzo que jurídicamente nos corresponde para que el INAI siga funcionando. Yo le agradezco y le reconozco su trabajo y su labor. Muchas gracias. Gracias, senador Miguel Ángel Mancera. Falso que la mayoría legislativa quiera dejar en una parálisis al INAI. Lo que la mayoría legislativa quiere es que los grupos políticos saquen las manos del proceso. Ahí lo voy a dejar. Comisionada. Bienvenida a la Casa del Federalismo, recinto a la que las y los funcionarios de la Federación rendimos cuentas al pueblo de México. Comisionada, hoy vine a dar cuenta de las actuaciones del organismo autónomo que usted preside, que fue creado para consolidar un órgano garante de transparencia, de protección y acceso a la información. Quiero hoy invitarla a que reflexionemos juntas sobre si realmente el INAI ha dado los resultados que se esperaban desde su creación. Hoy que está en el debate público la funcionalidad de los órganos autónomos. Vamos al origen, hacia allá le invito. La administración que vio crear al INAI y al mismo tiempo al Sistema Nacional de Transparencia y al Sistema Nacional Anticorrupción fue la administración que más ha brillado por casos de corrupción, opacidad en el manejo de recursos públicos y tráfico de influencias. Parece irónico que todo el marco jurídico que rige a las actuaciones de las instituciones públicas, incluyendo al INAI, todavía nos encontremos con casos en los que comisionadas o comisionados que presidieron o integraron este organismo, hoy sean señalados por la ciudadanía y por medios de comunicación por cometer actos de influyentismo y tener conflictos de intereses, ya que al terminar su encargo se han desempeñado o como diputadas federales o siguen trabajando con altos cargos en el propio instituto, como los dos excomisionados que hoy están en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia y en la Secretaría Ejecutiva del INAI, o la excomisionada presidenta que renunció a su cargo para incorporarse como diputada federal del PRI. Entonces, ¿verdaderamente el INAI milita para México? Comisionada, sobre este tema quiero preguntarle. ¿Considera que es ético y objetivo que las personas que integran el órgano garante salten de este puesto a uno de elección popular o que sigan desempeñándose como altos funcionarios del INAI una vez concluido su mandato? Muy probablemente la respuesta sea que la ley no lo prohíbe, pero mi pregunta no es por ahí. ¿Le parece? Mi pregunta tiene que ver con que si es ético que se mantengan en ese tipo de encargos. Sobre este tema, sobre el directorio del que intentamos construir esta reflexión, quiero hacerle una observación. Y de hecho aquí traigo la plataforma abierta para comentarle que ni siquiera nosotros, el equipo, para preparar este discurso, pudimos acceder a su directorio. Tuvimos que dar 839 clics para poder llegar al resultado de lo que hoy les estoy compartiendo. Entonces, con base en esto, me da la impresión de que el órgano de transparencia no es tan transparente, o por lo menos no es tan accesible.
Creo que uno de los resultados más importantes para el INAI es que los ciudadanos no tuvieran que solicitar la información y que esta información estuviera democratizada para la ciudadanía, para saber cómo están actuando las instituciones, saber en qué están fallando y en qué debemos mejorar. Otro de los pendientes que tiene el INAI con la población es que pudimos observar que al revisar el informe enviado a este Senado, es que las solicitudes efectivamente han ido incrementando. Sin embargo, las personas que inician este procedimiento también descubrimos que son principalmente áreas académicas, empresariales, medios de comunicación y dependencias gubernamentales. Por lo que de ahí podemos concluir que no toda la población puede acceder a este fundamental derecho, lo que lo vuelve el día de hoy un privilegio, lejano a toda la gente de a pie. Por ello, quiero plantearle la siguiente pregunta. ¿Considera usted que es eficaz el Sistema Nacional de Transparencia para garantizar el acceso a información, no solo a este sector, que muchos clic dan, sino garantiza el verdadero acceso de derecho a la información de un ciudadano a pie? La última pregunta, y con esto cierro, es respecto al manejo presupuestal del instituto. La gente debe saber que el instituto recibe 986 millones de pesos provenientes de los impuestos de todas y todos. Y sobre este tema, creo que el INAI debe estar sujeto a una fiscalización extrema, a una rendición de cuentas en las que no quede duda sobre su actuar. Sobre este respecto, quiero preguntarle, ¿qué acciones ha tomado el instituto para realizar una contribución a la política pública de austeridad que le permita hacer de este ejercicio un asunto de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez? Por sus respuestas, mucho agradeceré. La transparencia es uno de los pilares en la democracia moderna, razón por la cual es primordial su fortalecimiento continuo, considerando que el desarrollo tecnológico y la creación de nuevas plataformas digitales puede vulnerar o beneficiar este derecho constitucional. Es de recordar que en el Senado de la República, en 2020, ratificó el Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, con el objeto de promover la transparencia y participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales. Este es el primer acuerdo regional jurídicamente vinculante que considera el trabajo y las contribuciones de la ciudadanía y de los defensores ambientales con compromisos fundamentales en materia de acceso a la información pública, participación ciudadana y derechos humanos. En ese sentido, le pregunto, comisionada presidenta, a 2 años de la implementación, ¿cuáles son los avances por parte del Instituto en la implementación del Acuerdo de Escazú? Como lo ha mencionado, este órgano autónomo, la efectividad de los derechos humanos de acceso a la información y protección de datos personales está directamente relacionada con el compromiso y los esfuerzos de los sujetos obligados para cumplir con sus deberes constitucionales en el marco de la transparencia. Hoy, los sujetos obligados cuentan con múltiples herramientas tecnológicas para lograr la publicidad de su gestión, lo que hace imprescindible preguntarle, además de evaluar, cómo aprovechan la tecnología para promover que los sujetos obligados sean más transparentes. Le reitero el compromiso de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde para lograr el consenso entre todas las fuerzas políticas para contar con prontitud con la designación de los nombramientos faltantes
para que las decisiones del Pleno de esta institución continúen contando con la validez que la ciudadanía requiere. Cierro mi participación, no sin antes reconocer el trabajo del comisionado Francisco Javier Acuña Llamas en el máximo órgano de transparencia del país, quien concluirá su encargo el próximo 31 de marzo, dejando huella en la participación ciudadana y en el fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas y en las instituciones mexicanas. Todo nuestro reconocimiento y los mejores éxitos en sus futuros proyectos. La transparencia aumenta la credibilidad y la responsabilidad. Por eso, en el Partido Verde Ecologista de México, estamos seguros que están haciendo bien su trabajo. Y felicidades a todas y a todos los que conforman este instituto. Gracias. El informe que tenemos por escrito y que hemos oído de la presidenta es claro y da cuenta cómo el instituto ha sido una pieza clave para impulsar la conciencia ciudadana y el debate público que han permitido la alternancia en el poder y continuar la transición democrática que ha surgido de la demanda ciudadana y el entendimiento político de reconocer la importancia del acceso a la información pública. En este sentido, y por el riesgo de dejar al INAI sin capacidad jurídica para resolver algunos de los asuntos más importantes para la transparencia del país, es que en primer lugar queremos dejar patente el compromiso de la bancada de Movimiento Ciudadano de respaldar el llamado de 140 organizaciones ciudadanas para cubrir las 2 vacantes de personas comisionadas. No podemos faltar de esta forma a nuestra responsabilidad hacia el instituto, hacia la Constitución y sobre todo hacia la sociedad y la garantía que deben tener de la protección de sus derechos a la información y protección de datos personales. Porque sabemos que la falta de nombramientos en el INAI tiene como una de sus consecuencias la suspensión de derechos de los titulares de datos personales, debido a que ante la ausencia de sesiones se encontrarán sin resolver los asuntos relacionados precisamente a la protección de derechos de los ciudadanos. El INAI es un mediador y no es un concentrador de información. Pese a los obstáculos que secretarías, instituciones y organismos públicos interponen, gracias al INAI conocimos antes de 2018 el archivo de la Casa Blanca, los documentos de la guerra sucia contra el EZLN, la apertura de los datos del FOBAPROA, la red de la estafa maestra, los actos de corrupción relacionados con el caso Odebrecht, entre muchos otros temas de interés público que sin duda llevaron al hartazgo que configuró un cambio de gobierno en el 2018. Pero también, gracias a este instituto, conocimos los contratos irregulares de Segalmex. Gracias al INAI se ordenó dar a conocer los estudios de impacto ambiental del Tren Maya. Esta labor puede resultar incómoda al poder del partido político que sea, pero esa es justamente su misión: incorporar a quien desde un cargo público ejerza o decisiones arbitrarias o prácticas opacas. En lo personal, como secretaria de Trabajo y de Gobierno en la Ciudad de México, conocí de primera mano muchas solicitudes de información de la ciudadanía que estábamos obligados a responder. Más allá del gran esfuerzo que implica elaborar la justificación y el respaldo documental de las acciones de gobierno,
Los recursos de información pública dan a los gobiernos una oportunidad de mejorar sus procedimientos administrativos y de establecer más eficiencia en el ejercicio de gobierno, porque al contestar cada una de las peticiones de información, pues te das cuenta de lo que no tienes, te das cuenta de lo que no has hecho. Finalmente, digamos, es un círculo virtuoso. Das información que a veces duele porque no es la que tú quisieras dar, pero eso te permite como gobernante, por supuesto, poder, digamos, hacer mejor tu trabajo a partir de las deficiencias. Durante el proceso que vivimos en el Senado durante el 2022 para el nombramiento de 2 personas comisionadas del Instituto, debemos recordar que se emitió una convocatoria pública para que la ciudadanía participara antes de las entrevistas a las personas aspirantes. De esta forma, el Consejo de Evaluación y senadoras y senadores involucrados pudieron generar calificaciones a los perfiles que derivaron en 7 mujeres y 6 hombres que se consideran idóneos. Si dentro de 8 días no avanzamos en la integración del Pleno del INAI, las sesiones no serán válidas, lo sabemos. Esto no solo impide avanzar en casi 17,000 recursos de revisión pendientes, sino que cancela la posibilidad de emitir recomendaciones y presentar acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Reitero, es de extrema urgencia que a más tardar a inicios de la próxima semana tomemos cartas en el asunto, y sé que nuestros coordinadores parlamentarios, la Junta de Coordinación Política, la mesa directiva, la Comisión de Transparencia que preside nuestro compañero Juan Cepeda, están haciendo el trabajo adecuado para lograr estos acuerdos. Y de verdad, todo el reconocimiento en este sentido. La bancada de Movimiento Ciudadano refrendamos nuestro apoyo irrestricto a la labor del INAI contra la corrupción y la opacidad, porque no es la percepción de la corrupción, sino los hechos, lo que nos permitirá hacer frente a esos problemas endémicos que azotan a nuestro país, y que hay un gran consenso en ese sentido. Ha tomado mucho esfuerzo del funcionariado público construir indicadores, metas y objetivos en los planes y programas. Es en función de esto que pueden demostrarse los resultados. La labor del INAI se sostiene en la premisa de que no basta la buena voluntad y las virtudes de los gobernantes, sino la evidencia concreta de los avances. Termino. La labor cotidiana del INAI en el frente de batalla por la democracia y el ejercicio de derechos es muy relevante. Gracias, presidenta Blanca Lilia, por su informe. Estoy segura que el Senado responderemos con el mismo compromiso y profesionalismo que usted, que las comisionadas y los comisionados y todo el equipo del INAI merecen. Muchísimas gracias y bueno, esperemos darles una respuesta muy pronto. Felicidades. Hablar de transparencia no es hablar de una concesión de un gobierno a la sociedad. La transparencia tampoco es un principio intercambiable por una autoaclamada honestidad. Hablar de transparencia es hablar de un derecho constitucional. Se trata de un elemento clave de rendición de cuentas y de un pilar fundamental en el avance y la consolidación de una democracia. Sin transparencia, la democracia está incompleta y el combate a la corrupción es pantomima. A la par, tener seguridad y libertad de nuestra identidad es factor indispensable de nuestro desarrollo humano, y salvaguardar nuestros datos personales es un logro que no admite retrocesos. Contar con un instituto autónomo ha sido una herramienta de rendición de cuentas alejada de coyunturas políticas y lógicas partidistas, dando así un servicio efectivo y eficaz a los ciudadanos. Lo que hasta hoy se ha logrado no es una victoria, es un piso mínimo que hemos alcanzado en conjunto, y que justo es en conjunto como debemos de defenderlo con coherencia.
Así es que debemos impedir los retrocesos. Los consensos políticos que fueron soporte fundacional del INAI fueron promovidos por sociedad civil, academia, periodistas y otros sectores que tampoco deben de alejarse del impulso a la clase política para que esos acuerdos permanezcan. Resulta alarmante lo que parece un esfuerzo deliberado por parte del gobierno por dejar inoperante al instituto. De otra forma, difícilmente se explica que la mayoría en este Senado haya retrasado durante meses el nombramiento de 2 comisionados y que una vez nombrados estos hayan sido vetados desde Palacio Nacional. Y después de ese veto nuevamente se asoman las intenciones de retrasar el nombramiento alegando falta de acuerdos. Desde nuestro grupo parlamentario hacemos el llamado responsable a este Senado de la República a proceder con los nombramientos faltantes a la brevedad. No hay margen para titubeos. Nuestra responsabilidad es inminente e ineludible. En este contexto, celebro que el Senado reciba a las y los comisionados del INAI para asumir ante ustedes este compromiso. Debemos nombrar a los comisionados faltantes sí o sí antes de que termine este mes. Comisionada Presidenta, más allá de los cuestionamientos que surjan del propio informe, quisiera hacerle 2 preguntas muy concretas que tienen que ver con esta coyuntura. ¿Cómo podemos hacer para explicarle a la ciudadanía del riesgo en el que se encuentra el INAI al no disponer del quórum que se necesitan para cumplir con las funciones del organismo? ¿Cómo podemos hacer para explicarle a la ciudadanía en ejemplos claros y gráficos qué sucederá con los medios de impugnación que se presenten ante el INAI en el caso de que el instituto no cuente con el quórum para sesionar? Desde el Grupo Parlamentario del PRI refrendamos nuestro compromiso con la transparencia como derecho de la ciudadanía y palanca para el fortalecimiento de la democracia. Finalmente, a nombre de nuestro grupo parlamentario, quisiera reconocerle, Presidenta Blanca Lilia, a usted y a todo el equipo del INAI, todo su trabajo y toda su valentía, porque más allá de las descalificaciones y ataques, han sabido estar a la altura de lo que el país exige de ustedes. Particularmente, y en este año, por ser el último año de Paco Acuña en el INAI, quiero reconocerte, paisano, tu dedicación, tu liderazgo, tu compromiso. Eres un zacatecano del cual me siento orgullosa. Eres un zacatecano ejemplar que ha puesto en alto, en nombre de Zacatecas, con tu colaboración al frente del INAI. Tu legado en el INAI es valioso y estoy cierta que a donde vayas vendrán cosas buenas para ti. Nuestro compromiso como zacatecanos en las instancias federales continúa y vamos haciendo buena marcha. Muchas felicidades a todo el INAI, muchas felicidades, Presidenta, muchas felicidades, querido Paco. Es cuanto, Presidenta, muchas gracias. Mi reconocimiento por la presentación de los resultados de los trabajos realizados en el 2022 que nos comparten el día de hoy. Quiero iniciar recordando una máxima de Montesquieu, quien afirmaba que para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga el poder. En congruencia con estas ideas, hace poco más de 20 años, la demanda de la sociedad mexicana por conocer las acciones públicas y participar en los asuntos de interés general dio origen al entonces IFAI, ahora INAI. Esta institución del Estado mexicano tiene una función clave para la construcción de nuestra democracia. Genera equilibrios entre los poderes públicos y fácticos. Es árbitro que concilia a la ciudadanía con las autoridades y es garante de los derechos a saber y a la privacidad. De ahí que se le reconociera su autonomía a nivel constitucional en 2014, afianzándole en las leyes correspondientes que esta reforma emanaron. Tengo la convicción de que uno de los elementos indispensables para que este garante de derechos cumpla su misión y para que fortalezca su autonomía, evitando tentaciones de subordinación a algún poder o que se pretenda influir en su actuar, es blindar sus determinaciones para que se adopten con imparcialidad, para lo cual son claves los procesos de designación. En días pasados
Este Senado tuvo conocimiento de la comunicación expresada por el Ejecutivo Federal, a través de la cual se informó que el presidente, haciendo uso de la facultad que le otorga nuestra Carta Magna, objetó 2 nombramientos de las personas comisionadas del INAI, mismos que los legisladores de esta Cámara aprobamos por mayoría calificada, ante el riesgo de que la falta de elección de sus integrantes pudiera llevarle a un punto de inoperancia. Somos conscientes que el próximo 31 de marzo, otro más de los comisionados aquí presente de dicho instituto dejará su cargo al cumplirse el término de su nombramiento, por lo que la garantía de los derechos que tutela este organismo se verá gravemente afectada ante la falta de validez legal de sus decisiones que requieren la presencia de al menos 5 titulares. Esta preocupación ha hecho eco en el propio INAI, quienes presentaron una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia. En este mismo sentido, diversas organizaciones de la sociedad civil se han pronunciado para instar a este órgano legislativo a realizar antes del 31 de marzo una nueva propuesta de designaciones que sean idóneas y apegadas a la legalidad para que el INAI no se paralice. En mi encargo como legislador he podido atestiguar que en este Senado se promueve un ambiente de diálogo y tolerancia en el que se procuran los acuerdos. Estoy cierto que en este sentido nos seguiremos conduciendo para atender este llamado social. Espero sometamos ante este Pleno los respectivos nombramientos de las personas comisionadas que ocuparán las 2 vacantes actuales en el INAI, tomando en cuenta la labor de las Comisiones Unidas, que hemos trabajado mucho. A todos nos beneficia seguir teniendo instituciones que salvaguarden nuestros derechos. La existencia y consolidación de estos organismos colegiados y especializados como entes autónomos ha sido producto no solo de una lucha ciudadana, sino de la tendencia mundial de contar con instancias independientes que velen por las prerrogativas fundamentales que como personas tenemos, como es el caso del acceso a la información, de la protección de datos personales y que encuentran su sustento en instrumentos internacionales que han recomendado su establecimiento. La labor del INAI tiene un impacto social relevante, pues los 2 derechos que protege facilitan otros básicos como la salud, la justicia, el trabajo o la educación, y ha logrado que más personas conozcan cómo ejercerlos. Así lo demuestran las cifras. De octubre de 2021 a septiembre de 2022 hubo un aumento en las quejas promovidas ante este órgano de arriba del 16% en acceso a la información pública respecto al periodo anterior y de un 5% más en datos personales que el año previo. A pesar de que los datos muestran avances en su uso, aún no se ha logrado que su práctica esté al alcance de todas las personas, en particular de los sectores que históricamente han estado en situación de vulnerabilidad. Es por ello, comisionada presidenta, que me interesa que nos comparta las acciones que se han considerado que se tienen pensadas hacer para que estos derechos mejoren la calidad de vida de los mexicanos sin distinción. Por otra parte, sabemos que el INAI ha tenido una intensa participación en foros mundiales. Por ejemplo, en materia de acceso a la información a nivel regional, encabeza la Red de Transparencia y Acceso a la Información, y a nivel global ostenta la presidencia y el secretariado de la Conferencia Internacional de Comisionados de Información. En datos personales preside la Asamblea Global de Privacidad, espacio en el que las autoridades buscan coadyuvar para la cimentación de un andamiaje normativo e institucional. Considerando la transformación digital por la que atraviesan las sociedades, en donde los beneficios de desarrollo tecnológico van acompañados de riesgos a la privacidad, quisiera saber cuáles son los esfuerzos que se han impulsado para afrontar estos desafíos. Como lo he manifestado en distintos espacios, soy un convencido del valor que tiene la autonomía de este órgano en su actuar, pues afirma la confianza y tengo claro que un elemento que ayuda a mantenerla es la independencia presupuestaria, pero también sostengo que el manejo de los recursos públicos conlleva la responsabilidad de utilizarlos con transparencia, eficiencia y honradez. Así quisiera saber cuáles van a ser las medidas de austeridad y disciplina financiera que implementarán para el ejercicio fiscal del 2003. Quiero terminar mi participación refiriendo al expresidente de México, benemérito de las Américas, Benito Juárez, quien decía que la democracia es el destino de la humanidad. En un sistema democrático como el que muchos defendemos y seguiremos fortaleciendo desde esta soberanía, es esencial tener contrapesos de poder
Y para ello, los órganos autónomos garantes de derechos como el INAI son indispensables para asegurar el ejercicio de nuestras libertades, para mejorar la gestión pública, para incentivar la participación ciudadana, para luchar contra la corrupción y para trabajar por un desarrollo igualitario. Espero que como autoridades y sociedad sigamos caminando en esta ruta. Los mexicanos nos demandan estar a la altura de las circunstancias y nosotros debemos abonar a fortalecer la función del INAI y su continuidad. Por ello no dejaré de insistir que como senadores es nuestra responsabilidad generar el ánimo colectivo y las condiciones de diálogo respetuoso y con sustento sobre los nombramientos a realizar, considerando las más altas evaluaciones para lograr que se sigan garantizando los derechos a saber y al cuidado de nuestra privacidad. Muchas gracias. A nombre del Grupo Parlamentario del PAN, saludo con mucho gusto a la comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales, Blanca Lilia Ibarra. Saludo también a los 4 comisionados y comisionadas que la acompañan, que por cierto deberían de ser 6, y celebro que 3 de ellos los hayamos votado y que hubieran sido de los mejores calificados. Compañeras y compañeros, en un gobierno donde se ejercen acciones autoritarias, las instituciones autónomas, garantes de acceder a la información pública, son indispensables para no caer en un sistema totalitario. He ahí la importancia de defenderlas. La transparencia y la rendición de cuentas son indispensables en una sociedad democrática. En algunas ocasiones, la transparencia estorba a quienes dirigen instituciones de gobierno. Quizá porque su función es garantizar el derecho al acceso a la información y porque sanciona los abusos del poder. Que quede claro, ejercer la función pública con transparencia no es un acto de buena intención ni veleidad. Es una obligación y un mandato constitucional del servicio público de todo gobierno que se asume democrático. Con el derecho a la información, la ciudadanía puede conocer y entender cómo se ejercen los recursos de las instituciones públicas. El INAI resuelve controversias entre ciudadanos y el gobierno cuando éste no quiere dar la información. En suma, defiende el derecho de la sociedad a saber, conocer y entender la actuación de las instituciones públicas. Imagínense sin este organismo autónomo. No nos hubiésemos enterado de la estafa maestra ni de los detalles del desfalco de Segalmex. Ante la opacidad del gobierno, fue el INAI el que obligó a hacer pública la información de los contratos. Tampoco hubiésemos sabido de los millonarios contratos entre el gobierno federal y el Grupo IGA, empresa que construyó la Casa Blanca, propiedad de la entonces esposa del presidente de la República. Tampoco hubiésemos conocido la infinidad de casas y empresas que posee el flamante integrante de la 4T, el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett. La transparencia es la principal herramienta para el combate a la corrupción, si es que en realidad se pretende combatirla. En tiempos donde la transparencia causa animadversión, el INAI seguirá siendo señalado duramente con todo el peso de la maquinaria oficialista. Incluso está prácticamente sentenciado a la inoperancia por la falta de los nombramientos de los comisionados. Las comisiones de justicia, transparencia, anticorrupción y participación ciudadana, apoyados por un comité independiente de evaluación, hicimos nuestro trabajo en tiempo y en forma al examinar y evaluar escrupulosamente a los y las candidatas que atendieron la convocatoria publicada.
Entregamos a la Junta de Coordinación Política el 28 de marzo de 2022, hace casi un año, un dictamen con las 13 personas que alcanzaron las máximas calificaciones. Lo único que hace falta es construir un consenso. Fortalecer a la INAI. Uy, esto de usar tecnología. Se fue. Fortalecer al INAI permite ejercer sus funciones. No tiene un afán persecutorio ni fiscalizador. Para eso hay otras instituciones. El INAI es el fiel de la balanza entre las partes interesadas y debe mantener su imparcialidad y espíritu crítico, expresar opiniones y resoluciones con plena libertad. Para la ciudadanía, el INAI es un instrumento para poner freno al autoritarismo, a la opacidad, a la información parcial, tendenciosa y al desvío y mal uso de los recursos públicos. No le tengamos miedo a la transparencia. En este gobierno, que el 80% de las grandes contrataciones que implican adquisiciones de bienes y servicios se han efectuado vía adjudicación directa o invitación restringida, cometiendo fraude a la ley. Gracias al INAI, las más de 240 instituciones del gobierno se han visto obligadas a transparentar la información, pese a los cientos de pretextos que se han inventado con creatividad. Senadoras y senadores, debilitar a una institución y capturar su autonomía es limitar la garantía del derecho humano a saber. Defendamos al INAI, defendamos su autonomía, entendamos que el INAI no es un opositor, sino un elemento fundamental en un sistema democrático. No permitamos que se convierta en un instrumento de intereses políticos. Dejémonos de excusas. Nosotros tenemos la solución en nuestras manos. Nombremos hoy, no mañana, no la semana que entra, a los mejores calificados, sin cuates y sin cuotas. Garanticemos así el derecho a la transparencia de los mexicanos. Tenemos extraordinarios perfiles técnicos que no responden a los intereses de ningún partido. Concluya, Basta de por favor. pretextos. Nombremos a los mejores ya. Muchas gracias. En los últimos años, en materia de transparencia, no solamente en el papel tan destacado de mi paisano Francisco Acuña, sino también, felicidades paisano, sino también en la labor y experiencia que ha tenido la comisionada Norma Julieta del Río. Felicidades, orgullosamente zacatecanos, paisanos, que además vienen de una tarea como comisionada Norma Julieta en el Instituto Local en Zacatecas de Acceso a la Información. Y hago esta introducción porque es importante que veamos cómo la experiencia previa ha permitido que ahora tengamos un sistema nacional mucho más integrado, porque el INAI y sus comisionados no solamente han enfocado en promover la cultura de la transparencia, sino que además han estado brindando asesoría, han estado brindando apoyo y han estado en plena coordinación con los organismos locales del acceso a la información. Y eso ha generado que tengamos un verdadero sistema nacional que está integrado, que esté coordinado, que tenga respaldo y soporte, y no solamente en lo jurídico o en el tema tecnológico, sino que además tenga la fuerza suficiente como para enfrentarse a quienes buscan preserven la opacidad o que se escondan algunos datos.
Y podemos tener diferencias políticas y podemos tener diferencias ideológicas, pero es importante que cada quien haga su labor. Me parece que el Instituto Nacional de Acceso a la Información está haciendo la labor importante. Sin embargo, creo que hay todavía áreas de oportunidad. En este sentido, me gustaría que nos hablara un poco, comisionada, de lo que está haciendo el INAI para acercar a los jóvenes y para que sean los jóvenes los que se empapen plenamente de sus derechos y los que empiecen a exigir mayor apertura, mayor transparencia y mayor rendición de cuentas en los gobiernos de los municipios, de los estados de este país. Que la costumbre sea la transparencia, que la costumbre sea que los jóvenes participen y que la costumbre sea que todo mundo sea transparente, completamente abierto y que se esté todo mundo sometido al escrutinio público. Esa sería mi pregunta. Reitero que es importante que la labor que se hace desde el Instituto de Acceso a la Información, y estoy atenta a seguir participando de este ejercicio enriquecedor. Muchas gracias. En primer lugar, senadora Nancy de la Sierra, hemos tratado en distintas formas de mostrar cómo el derecho a saber, como un derecho instrumental, se convierte en un derecho llave para que cualquier persona pueda utilizar otros derechos. Y hablo del derecho a la salud, del derecho a la justicia, del derecho a una vivienda digna. Pondré unos ejemplos muy rápidos, algunos intenté citarlos en mi exposición. Por ejemplo, acceder y corregir los certificados de vacunación que resultan tan pertinentes y tan oportunos en tiempos de pandemia. Ha sido esto una posibilidad que ha dado a través del uso de los derechos ARCO también que tutela el INAI. Permite el derecho a saber, conocer y que la gente pueda obtener sus historiales laborales completos, por ejemplo, necesarios para exigir sus pensiones dignas acorde al tiempo laborado. Otro ejemplo concreto y tangible del derecho a saber entre cualquier persona tiene que ver con el acceso a los programas sociales. Y hablo también para las mujeres que tenemos hijos, que deseamos saber qué posibilidades de becas de estudio puede otorgar el gobierno o qué posibilidades de capacitación puede tener una madre soltera. Creo que es muy importante que hoy también veamos que el derecho a saber no solamente es para exhibir los actos de corrupción, como se han hecho a través de solicitudes de información, sino cómo aplica en la vida cotidiana de las personas. Y pongo un ejemplo más, senadora Nancy de la Sierra, la inclusión de grupos vulnerables. Una resolución, por ejemplo, permitió corroborar el cumplimiento de la cuota arcoíris, que garantizó por primera vez el derecho de la comunidad LGBTIQ y más a ser votada en el proceso 2020-2021. Y podríamos seguir enumerando en los temas internacionales, ya lo hemos mencionado, no solamente creemos que se pone en alto el nombre de México, sino que también coadyuva el modelo y el diseño institucional del INAI para que otros países lo adopten y además para que se puedan construir y fortalecer mecanismos de cooperación internacional, de asistencia técnica, de intercambio de avances y experiencias. Senador Miguel Ángel Mancera, muchas gracias por su pregunta. En efecto, hoy la inteligencia artificial invade cualquier espacio de nuestra vida cotidiana, pero también cada vez más hay riesgos en donde se advierte que debemos de buscar, y lo hemos hecho desde el INAI, con tareas y acciones específicas en esta vinculación que tenemos con el sector privado, para que puedan ellos establecer los más altos estándares de, digamos, no solo de regulación, sino de adopción en términos de quienes promueven los productos y servicios
con base a los distintos principios y deberes que deben de atender, como licitud, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad. Y es que el desarrollo tecnológico pues avanza más rápido muchas veces de lo que nuestras leyes van actualizándose, y por eso el INAI cobra sentido en la era digital. Cada vez tenemos mayores riesgos y no es casualidad que el INAI hoy encabece la Asamblea Global de Privacidad, que es la principal red internacional en el mundo, que incorpora autoridades de distintos países de avanzada para encontrar fórmulas y mecanismos que protejan el tratamiento de la información personal y el derecho a nuestros datos personales para que sean protegidos también. Hay que impulsar la privacidad por diseño, la privacidad digamos por defecto, y hemos impulsado, por ejemplo, foros de prácticas como alternativas para elevar el nivel de protección de datos personales en el sector público. Mantenemos siempre, pues cuando hay necesidad de estas auditorías, digamos, que se han hecho también en el sector público, auditorías voluntarias, se han impulsado también recomendaciones para el tratamiento de los datos personales derivado del uso de la inteligencia artificial, y podría yo seguir enumerando muchos más. Senadora Eunice, gracias por sus comentarios, tomamos nota con toda responsabilidad y humildad y asumimos, por supuesto, que siempre encontraremos mejores formas para trabajar, y una de ellas ya lo hicimos el año pasado. Aprobamos los lineamientos que nos permiten hoy contar con un servicio profesional de carrera, y yo lo decía, que más del 58% del personal que trabaja en el INAI hoy tendrán la certeza y la certidumbre de que no solamente estarán más y mejor capacitados, sino de que podrán ascender en las posiciones que ellos tienen. El INAI también, por supuesto, está sujeto a las auditorías, un mecanismo que es público y donde están y pueden visualizar los resultados que ha dado la Auditoría Superior de la Federación, además de contar con las revisiones constantes y permanentes que realiza el órgano interno de control, que por cierto no es nombrado su titular por el propio INAI, es nombrado por la Cámara de Diputados, lo cual le da mayor independencia y autonomía en el ejercicio y en el trabajo que realiza. Por otro lado, contestando a la senadora Graciela Gaitán, también le agradezco sus comentarios sobre cómo aprovechar las tecnologías para promover que las autoridades seamos, hay que asumirlo, más transparentes. Bueno, ya lo decíamos que el Sistema Nacional de Transparencia no solamente utiliza y promueve las herramientas tecnológicas que desde el INAI se han impulsado de manera decidida y activa. Y mencionábamos hace un momento lo que se está haciendo a través de la Plataforma Nacional de Transparencia en una permanente evolución y actualización para ir de la mano con la sociedad, para facilitar que puedan acceder a la información. También mencionaba en mi informe sobre la iniciativa de contrataciones abiertas, de infraestructura abierta, es decir, cómo a través de distintos mecanismos tecnológicos buscamos que se transparente la información y puedan naturalmente las personas pues tener a la mano esa información desde el municipio más lejano de este país hasta la federación, en donde hoy queremos saber cómo se están gastando los recursos públicos, cuál es la evolución de las obras de infraestructura. También, senadora Gaitán, bueno, pues sobre la implementación del acuerdo de Escazú, hay que recordar que aquí se regula los derechos de acceso a la información, pero también la participación pública y la justicia en cuanto al uso sostenible de los recursos naturales. Y en el segundo semestre, bueno, pues hemos llevado a cabo 15 capacitaciones y 38 actividades de sensibilización a las autoridades para informar sobre estas estrategias y entendimiento de apertura. Igualmente, el cuarto Plan de Acción de Gobierno Abierto de México incluye ya compromisos en materia ambiental, creo que ya me estoy pasando del tiempo, así que
haremos llegar más información precisa sobre lo que se está haciendo. Senadora Claudia Anaya, también muchas gracias por los reconocimientos que se hacen al comisionado Francisco Javier Acuña, en el cual pues las y los comisionados desde luego coincidimos con usted en el trabajo que pues hereda, digamos, en esta forma en que en estos 9 años ha aportado para esta institución. Pero bueno, nos pregunta qué va a pasar con los medios de impugnación que en caso de que el instituto no cuente con este quórum para sesionar. Y hacíamos un respetuoso llamado para que entre todas y todos ustedes, en esta vocación social que les motiva a estar aquí sentados en un escaño, pensemos en las instituciones que fortalecen el respeto y la garantía de 2 derechos humanos. Esa es la dimensión y la magnitud que tiene el INAI. Proteger derechos de las personas que se han conquistado en más de 2 décadas y desde luego donde consideramos que son de vital importancia. Ya les decíamos que lamentablemente si no contamos con el quórum necesario no podemos emitir resoluciones, es decir, las quejas de las personas inconformes no podrán contar con esta resolución que semana a semana cerca de 500 recursos de revisión que se someten a consideración del Pleno y donde más del 80% el INAI favorece al ciudadano para que la autoridad le entregue la información, no podrá alcanzarse y no podrá lograrse. Esto podría ser un retroceso muy grave, no solamente para los derechos humanos de este país, sino para la democracia. Las quejas presentadas, por ejemplo, en contra de la actuación de los institutos de transparencia de las entidades federativas, no podríamos atraer esos recursos que por su importancia hoy podemos resolver desde el INAI, o aquellos que por falta de quórum también en los organismos garantes no se pueden atender. Eso no lo podríamos hacer en el INAI. Las denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, las verificaciones en materia de datos personales. Hay muchas cosas que, por supuesto, el INAI hace y le da sentido y cobra sentido. La socialización del derecho, el impulso de la cultura de la transparencia y de la rendición de cuentas, la participación ciudadana, acciones donde fomentamos que desde los niños y los jóvenes también adquieran valores de la democracia, valores de la ética, por supuesto, y de la integridad y de la honestidad, y valores de la transparencia que hoy hacen falta en cada una de las actuaciones de este país. Senador Rafael Espino, gracias por su pregunta. Y bueno, simplemente le puedo decir, lamentablemente, que desde el 2018, que nos dieron un presupuesto de 1,098 millones de pesos, a la fecha, 4 años después, el INAI no ha podido tener un presupuesto de esa magnitud. Estamos hablando de que estamos trabajando naturalmente de una forma responsable y comedida para que ninguno de los programas y proyectos se vean afectados. No obstante ello, en el 2018 se dio ese presupuesto al INAI y han pasado 4 años. En el año que cursa tenemos un presupuesto de 1,047 millones de pesos. Estamos buscando, no obstante ello, distintos ahorros, no solamente que tienen que ver con la operación, sino con las tareas que debemos de desarrollar. Y también es importante reiterar y decirles, el INAI, en el momento en que se instrumentaron las medidas de austeridad, no promovió ninguna acción de inconstitucionalidad sobre dichas reformas. Tampoco nos amparamos ninguno de los comisionados y comisionadas al bajarnos el sueldo, que es inferior al del presidente de la República. Hemos buscado, gracias senadora, distintas medidas, por supuesto, para que con lo que tenemos podamos atender la cada vez mayor creciente demanda de la población de apoyar y de acompañar en esta necesidad de proteger sus datos personales en la era digital y naturalmente el acceso a la información que merece también este país. La transformación digital
pues ya lo decíamos, se está promoviendo el uso de herramientas tecnológicas, de plataformas digitales y estándares que facilitan la transparencia sobre distintos temas. Y bueno, pues no repetiré porque algunas de ellas ya las hemos mencionado, las mejoras, naturalmente la Plataforma Nacional de Transparencia. Y cuando hablaban del directorio, de cómo encontrarlo, no, bueno, yo sí creo que es importante que podamos tener una reunión para que ustedes puedan confirmar que es en dos clics que se puede encontrar el directorio del INAI. Creo que en ocasiones puede haber algún problema que nosotros con mucho gusto nos acercamos, señoras y señores senadores. Y finalmente, bueno, pues creo que a la senadora Soledad Luébano, a quien le agradezco también sus comentarios, pues decirle que no cabe duda que en este país los jóvenes, que representan más del 30% de nuestra población, merecen atención especial. Hoy los adultos queremos heredarles a nuestros hijos un país más justo, un país más transparente y un país que tenga una participación más activa en las decisiones públicas. Por eso desde el INAI se están llevando a cabo distintas acciones y mencionaré solamente algunas. Las jornadas universitarias por la transparencia, que han recorrido más de 9 sedes en el país y que continúan día con día, buscando desde las universidades platicar de manera franca, directa, con los estudiantes, conocer sus inquietudes, porque esta es una comunicación de ida y vuelta. Reitero, el INAI es un organismo ciudadano, es un organismo técnico, no es un organismo político. Y por eso los resultados y los números están ahí. Se han impulsado concursos de cuento infantil, de cuento juvenil, se han impulsado también ahora que las redes sociales, por ejemplo, están en boga. Es importante que los chicos y las chicas también puedan cuidar sus datos personales, pero al mismo tiempo estén conscientes de que hoy tienen una mayor responsabilidad también en este país, porque todos deseamos tener una sociedad más transparente y más justa. Yo termino agradeciendo en nombre del Pleno de este instituto a cada uno de ustedes, estimados senadoras y senadoras de todos los grupos parlamentarios, en quienes hemos encontrado siempre no solamente el respaldo y el respeto al trabajo que realizamos, el respeto a nuestra autonomía y a la independencia. Seguiremos actuando con toda responsabilidad, buscando privilegiar en este país la garantía de los 2 derechos humanos que tutelamos y a los cuales nos faculta la Constitución. Nuevamente, muchísimas gracias y haremos llegar a cada uno de ustedes respuesta puntual a sus preguntas. Muy buenas tardes.